96.3. Póngala. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Well, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Amigas y amigos, hoy es día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Usted puede informarse y toda la comunidad de médicos de todo el país puede informarse adecuadamente a través de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Bueno, ya empezamos a recibir los mensajes y no hemos empezado con el tema y ya estamos recibiendo, así es que vamos a recordárselos para los que no tienen anotado en sus contactos. Pueden ustedes participar en el programa conforme avance el tema a través de la línea de WhatsApp nuestra. La línea de WhatsApp nuestra es muy sencilla, 83414142. Si no lo tiene, agréguelo en estos momentos a sus contactos, 83414142. Esa es la línea de contacto con nosotros para que usted haga sus reportes de sintonía y también haga cualquier consulta, aporte, comentario o sugerencia, que siempre son muy bien recibidos. Ya lo saben, entonces, 83414142. Y usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica.
pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución para que nos escuche en cualquier parte del mundo, así como lo escucha, en cualquier parte del mundo, con solamente ingresar a la red social de Facebook. Ingrese a Facebook, la dirección nuestra es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día usted vaya recibiendo audios, videos y noticias que nuestro compañero Luisito, a nombre de todo el equipo, les va publicando para que nos mantengamos informados o informadas de todo lo que sucede en Costa Rica y en el mundo entero. Después solamente le da un clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros y de inmediato nos puede escuchar desde su computadora, su tablet o también en su teléfono celular. Así de sencillo. Entonces ya lo saben, ingresen a facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes y denle clic a la imagen para que nos escuche en cualquier parte del mundo. Hoy, como todos los días martes, la Unión Médica Nacional nos presenta un tema muy interesante que no tiene que ver solamente con sus afiliados médicos de Costa Rica, con la comunidad médica de Costa Rica, no, es parte de la cultura ciudadana, protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Para eso nos ha designado al licenciado al licenciado José Carlos Escalante Rubí, que ya está con nosotros para compartir. Bienvenido, licenciado Carlos Escalante Rubí, es un gusto compartir con usted acá en La Voz Médica. Buenos días, don Edgar, buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Es un gusto para mí nuevamente estar en este programa de Cultura Ciudadana, aportando un poco de lo que manejamos y conocemos. Gracias, para nosotros no dudamos que va a ser un programa muy enriquecedor. Protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Explíquenos, por favor, licenciado, para ir entrando en materia y así a que todos vayamos aprendiendo, y quienes ya están por su formación o por sus estudios o porque lo han estudiado, pues probablemente lo van a recordar en este momento, pero quienes no tenemos conocimientos en leyes podemos aprender sobre lo que es protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Sí, claro que sí. Bueno, voy a dar un repaso un poquito de lo que hoy voy a estar exponiendo. No es mucho el tiempo que tenemos, pero voy a tratarlo de hacer muy breve y muy práctico. Pues les voy a hablar un poco de los antecedentes y lo que hay hoy, cuál es la razón de ser del fuero, cuáles son algunas acciones que protege y tutela, aforados y casos prácticos. Entonces, partiendo de eso, quiero comentarles que en el 2017 entró en vigencia lo que conocemos como la reforma procesal laboral, ¿verdad? A partir de julio de ese año, mediante la ley 9343, se dispuso algo que antes se regulaba de manera incipiente en el Código de Trabajo. Recordemos que el Código de Trabajo es una norma bastante antigua y en el 2017 aproximadamente se reformó un 60 o un 70% del Código de Trabajo. Entonces, dentro de esas reformas importantísimas está un capítulo que es la sección 2, a partir del artículo 540, que se conoce como protección en fueros especiales y tutela del debido proceso. Básicamente son 7 artículos, aproximadamente del 540 al 547. Son 7 artículos que nos dan, como muy bien lo dice la palabra, una protección, y lo que pretende esta protección es garantizar una estabilidad en el empleo. Esta protección cobija tanto a los empleados del sector privado como a los empleados del sector público. Y como les comentaba anteriormente, este fuero ya estaba regulado de una manera no tan clara,
pero sí estaba dentro del Código de Trabajo y protegía, por ejemplo, a embarazadas o en periodo de lactancia, a los adolescentes y a los funcionarios que estaban sindicalizados. ¿Y qué pasaba? Que en mi criterio se perpetraba la afectación, porque, por ejemplo, el funcionario era despedido y tenía que atravesar todo el juicio, todo el procedimiento para eventualmente poder ser reinstalado. En cambio aquí, si se detecta que hay un irrespeto al debido proceso o a la ritualidad que establece la norma, mediante una medida cautelar o juez de trabajo tiene toda la facultad para reinstalar al funcionario bajo una sospecha de que se esté irrespetando el procedimiento que está normado, ¿verdad? Entonces ese es un poco el antecedente. Actualmente, con la ley 9343 del 26 de julio del 2017, estamos hablando de que esa ley ya este año estaría cumpliendo seis años, ¿verdad? En julio. Entonces ya los juzgados, los jueces, ya han tenido un tiempo razonable para ponerla en práctica y ya hemos nosotros como litigantes tenido la oportunidad también de estar en los estrados e ir viendo un poco cómo es la dinámica. Lo que se habla, ¿por qué se dice que es un procedimiento especial? O sea, el código tiene bastantes procesos, pero este procedimiento es sumarísimo, que tiene reglas bien delimitadas y lo que garantiza, como les decía, es lo que el interés o la razón de ser del fuero es proteger la estabilidad laboral, ¿verdad? En el momento en que se detecte que, por ejemplo, la jefatura quiere sancionar y aún así a sabiendas de que la potestad disciplinaria prescribió, ahí, por ejemplo, puede entrar perfectamente un fuero, o que inclusive se quiere aplicar un despido sin haber pedido la autorización correspondiente a la entidad que corresponde. Ahí también podríamos estar en presencia de un fuero de protección. En este caso también se incluye a las personas denunciantes de hostigamiento sexual, ¿es correcto, licenciado? Sí, exactamente. Ya ahorita, en cuestión de minutos, voy a indicar también quiénes son los que están dentro de, o sea, cuáles son los aforados que se les conoce, ¿verdad? Un tema muy importante es lo que establece el artículo 540. Ahí lo que dice es cuáles son las acciones que pueden conocerse en un fuero de protección. O sea, no es todo, ¿verdad? O sea, básicamente son tres las acciones. Es despidos, cualquier otra medida disciplinaria, así lo establece la ley, o discriminatoria. Solamente esas tres acciones pueden ser conocidas en un fuero. Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué es cualquier otra medida disciplinaria? A lo interno de cada institución pública existen los reglamentos autónomos, las normativas internas. En esos reglamentos autónomos o normativas internas se tiene que estar bien, tiene que delimitarse muy bien qué son medidas disciplinarias. Por ejemplo, una medida disciplinaria puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión sin goce, que va desde un día hasta los 30 días, o bien la última, que es la más fuerte, es el despido. Pero entonces ahí hay que tener en cuenta eso, o sea, cualquier otra medida disciplinaria puede ser esas que les comenté, o medida discriminatoria. Entonces esas son las acciones que particularmente protege un fuero. Digamos, por ejemplo, algún acto administrativo en donde se le esté violentando algún derecho al trabajador, ya eso no sería una medida disciplinaria, ¿verdad? Eso ya es un acto administrativo distinto que tiene que ventilarse en la vía ordinaria. Se puede ventilar
perfectamente en el juzgado de trabajo, porque por ese acto administrativo eventualmente se le pueden estar afectando derechos e intereses al trabajador. Pero sí es fundamental tener claro de que al fuero solo son esos tres acciones. Ya alguna otra ya sí sería en la vía ordinaria laboral. ¿Ok? Por ejemplo, esas medidas disciplinarias, al menos en el Reglamento Interior de Trabajo de la Caja Costarricense, en el artículo 79 se definen claramente. En el sector privado, pues medidas disciplinarias también puede ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, la suspensión sin goce, y básicamente esas son las medidas disciplinarias, a menos de que a nivel interno, mediante alguna política o alguna directriz interna, se establezca alguna otra, pero en realidad el mismo código de trabajo las regula, ¿verdad? Inclusive ni por política se podrían establecer medidas disciplinarias, sino que la misma ley, al menos en el sector privado, ya están determinadas, ¿verdad? Y lo que son algunas otras instituciones autónomas o instituciones públicas tienen sus reglamentos autónomos, sus reglamentos interiores, y ahí se definen claramente cuáles son medidas disciplinarias, se deben de estar establecidas, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, en el artículo 540, igual, don Edgar, por favor, siéntase en la libertad de interrumpirme, o si hay alguna pregunta, algún radioescucha, con total confianza. Este es un espacio para y por los oyentes, y también esa interacción con ellos pues es sumamente enriquecedora. Gracias, licenciado José Carlos Escalante Rubí. Sí, efectivamente, en el momento en que aquí vienen entrando algunas consultas, pero siempre prefiero darle un momento un espacio para que usted vaya desarrollando el tema, porque hay algunas que se repiten, y entonces lo que no quisiera es como interrumpirlo repitiendo las mismas consultas. Pero sí, aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, usted como representante del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, licenciado José Carlos Escalante Rubí, nos expone este tema: protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Y repito el tema para las personas que quizás pudieron haber llegado un poquito tarde. Por ejemplo, ahora aquí nos hablaban en cuanto a la responsabilidad en el funcionario que haga caso omiso para acarrear una responsabilidad disciplinaria. ¿Cuál es la responsabilidad del funcionario que, como decimos, puede ser simplemente porque no quiso tomar en cuenta el proceso, o sencillamente hace caso omiso por lo que decimos, por favoritismo, por argollas o lo que se llame? ¿Hay alguna responsabilidad en el funcionario? Sí, claro que sí. Muy valiosa la pregunta. Y la ley general de la administración pública establece algunas de estas responsabilidades, ¿verdad? Entonces, la ley habla de que si hubiese negligencia o dolo, en este caso habrá responsabilidad para el funcionario como tal. Será una responsabilidad administrativa, inclusive una responsabilidad civil. Esos son los dos tipos de responsabilidades que la ley general de la administración pública establece en el caso que se determine que hubiese dolo o negligencia. Ok, muy importante esa aclaración, porque estamos hablando de fuero especial, pero también habrán personas que por alguna razón, no vamos a entrar a especular por qué razón, pero por alguna razón no lo vayan a aplicar como obliga la ley. Continúe, licenciado. Claro, inclusive eso que les estaba comentando se regula en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo. Eso para que ahí lo tenga en cuenta la persona que hizo esa consulta. Bueno,
Dentro de lo que establece esta reforma, bueno, primero define qué sí puede conocerse en un fuero y qué no, ¿verdad? Y también define, bueno, quiénes son los que entran dentro de los aforados y quiénes son los que están protegidos, ¿verdad? Con este fuero de protección, para la redundancia. Habla de todos los funcionarios públicos, por ejemplo, funcionarios que laboran en instituciones autónomas, funcionarios de las municipalidades, de la caja, universidades públicas, todos funcionarios del Poder Judicial, absolutamente todos los funcionarios públicos. También habla de lo que son embarazadas o en periodo de lactancia, habla de los adolescentes, también las personas que forman parte de un sindicato. En ese sentido debe tenerse en cuenta que están los miembros de la junta directiva de un sindicato y también hay funcionarios que son representantes del sindicato en los diferentes centros de trabajo. Estos son los que son parte de las filiales, entonces ellos también entran dentro de esta protección. Y, por ejemplo, como usted muy bien lo decía antes, don Edgar, los denunciantes de acoso sexual están regulados como aforados. Los trabajadores que plantearon conflictos colectivos, las personas que tuvieron alguna clase de discriminación y también otros, por ejemplo, ahora con algunas reformas que se han presentado en la ley, ahora se crea una especial protección a ese padre, ¿verdad?, que recientemente tiene un hijo. Entonces ahora ellos también pues debe de tenerse esa consideración porque tienen una protección especial, ¿verdad? Los padres que están en esa licencia de paternidad. Eso entonces es algo innovador y que se debe tener en cuenta dentro de las protecciones del fuero como tal. Vea qué interesante, licenciado, y amigas y amigos oyentes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Estos programas pretenden, como siempre, llevar cultura general. Dice por acá, vean qué interesante: buenos días, en mi caso este sistema me protegió de un montaje de una directora de una escuela. Yo soy guarda y la denuncié por robo. Mi nombre es Ronald Quiroz desde Cartago. Vean ustedes qué interesante cuando un trabajador hace uso efectivo de las normas legales que existen en nuestro país. Eso es muy importante. Gracias a don Ronald Quiroz desde Cartago que está compartiendo esta experiencia que tuvo él donde logró protegerse. Continúe, licenciado. Claro. Bueno, entonces teniendo en cuenta quiénes son los que están dentro de esta protección, ahora bien procedo a comentar cuál es el trámite o cuáles son las autorizaciones que deben de tenerse en cuenta previo de aplicar una sanción a un funcionario y especialmente una sanción de despido. Antes, licenciado, hay una consulta aquí que está ingresando que me parece importante. Dice que ¿a quién le corresponde? Me imagino que a los estados judiciales, pero bueno, la consulta es válida. Dice, ¿a quién le corresponde definir si va por la vía ordinaria o por la vía sumaria? Sí. Bueno, esa pregunta básicamente se contesta un poco con lo que estábamos conversando al inicio. ¿A quién le corresponde? Básicamente se debe determinar claramente si lo que se está dando es un despido. Si es un despido, perfectamente, y se está violentando algún procedimiento, se debe de ir al fuero de protección, o si es una medida disciplinaria o si es un acto discriminatorio. O sea, si es cualquiera de esas tres acciones y se violentó el procedimiento correcto que establece la norma, debe de irse a un fuero, ¿verdad? Si es algún acto administrativo que está afectando derechos o intereses del funcionario, ahí debería ser la vía ordinaria. Correcto. Entonces, depende de cada caso.
lo importante es estar bien asesorado por un abogado que tenga experiencia, que tenga conocimiento en estos temas, porque, digamos, si se presenta un ordinario, si se presenta un fuero y no era un fuero, el juez laboral lo va a ordinariar, o sea, lo va a tirar a la vía ordinaria, y eso va a representar un atraso como tal. Entonces sí es importante estar bien asesorado y bien claro para que no se presente un fuero cuando lo que correspondía era un proceso ordinario laboral. Perfecto. Ok. Bueno, entonces lo que ahora pretendo comentarles es el procedimiento, ¿ok? Un poquito de cuál es la autorización, o cuál es por ejemplo, ante un caso de despido, se debe, ¿verdad? Los funcionarios de gobierno central tienen que llevar todo su debido proceso, y ante esa competencia, en realidad es el órgano director que lleva esos procedimientos, pues debe de llevarse a cabo todo el procedimiento, ¿verdad? Funcionarios de las universidades, municipalidades, pues deben de llevar a cabo todo el debido proceso como tal. Si a un funcionario le imponen una medida disciplinaria sin haberse respetado el procedimiento interno, ahí cabe perfectamente un fuero de protección, ¿verdad? Por ejemplo, que a un funcionario vengan y le digan, usted tiene una sanción, una amonestación verbal por esto que usted cometió, y no le hicieron el debido proceso, ahí procede perfectamente el fuero, ¿verdad? Entonces, todos los funcionarios públicos, los funcionarios del gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, todos tienen que llevar ese debido proceso ante la dependencia correspondiente. Si no se lleva a cabo ese procedimiento interno sancionatorio, ahí procede, y lo sancionan tras de todo, ahí procede, digamos, un fuero de protección, porque se está irrespetando el procedimiento interno, ¿verdad? Ok, digamos que se hace todo el procedimiento interno, digamos, el funcionario, aparte de ser funcionario público, tiene alguna de estas condiciones: es embarazada o en periodo de lactancia, son adolescentes, o son sindicalistas, o son denunciantes de acoso sexual. Antes de ejecutar la sanción de despido, el órgano decisor, es decir, el titular subordinado, la jefatura real y efectiva, tiene que pedir autorización ante la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo para poder ejecutar ese despido, ¿verdad? Si no se pide esa autorización y el despido se ejecuta, entonces ahí cabe un fuero de protección. ¿Por qué? Porque se está irrespetando el procedimiento que está normado, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando son trabajadores que interpusieron un conflicto colectivo, que por conflicto directivo se pueden entender dos situaciones: conflictos jurídicos o conflictos económicos o de intereses. Entonces, si se quiere despedir a uno de estos trabajadores que interpusieron un conflicto colectivo, la autorización para despido se debe de solicitar ante el juzgado de trabajo, donde está interpuesto ese conflicto colectivo. Digamos, la jefatura, antes de proceder con el despido, tiene que pedir autorización para poder despedir a uno de estos aforados. Entonces eso es clave, ¿verdad? En el fuero de protección, en realidad no se entran a analizar, por ejemplo, que la embarazada o en periodo de lactancia cometió una falta grave, y etcétera. O sea, el juez no va a entrar a analizar la gravedad de la falta. O sea, el juez lo que va a ver es si se pidió o no la autorización ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. Si no se pidió, el despido es nulo, aunque lo que hubiese cometido la persona que está aforada hubiese sido grave, porque eso es lo que pretende el fuero, proteger la estabilidad del funcionario como tal. Y por eso es algo tan ritualista, es algo porque lo que son personas
que tienen una condición particular y debe de tenerse en cuenta, por ejemplo, esa autorización. Estoy hablando de situaciones de despido, ¿verdad? Porque ya es la última sanción, entonces sí debe haber esa autorización. Correcto. Por parte de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo. ¿Ok? Licenciado, ¿qué le parece? ¿Me permite ir a una pausa? Que me dice el compañero en el control es que debemos ir a la pausa y retornamos con la exposición suya. ¿Qué le parece? Claro que sí. Vamos rápidamente a una pausa a la cabina central y retornamos aquí en Horizontes, hoy día martes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Qué desgracia con la frialdad de los números, porque eso hace que se pierda el sentido humano, como sucede con la encuesta de empleo que realiza el INEC, que brinda datos muy dolorosos, pero fáciles de ignorar, como es la gran diferencia de desempleo entre hombres y mujeres, porque dicen desempleo del 12%, pero en realidad es del 16% en las mujeres y solo del 8% en los hombres. Y si vemos con sentido humano, son casi 300,000 personas que desean trabajar y no pueden. Agreguemos lo del subempleo, que desgraciadamente afecta más a las mujeres y es de un 10%. Eso significa que si una mujer consigue un trabajito de 1 o 2 días limpiando una casa, ¿la consideran en su empleo? Yo diría en tico, que a veces come y a veces no. El otro dato desgarrador en un país que habla de seguridad social para todos es que eso solo es para la mitad, porque el 42% más o menos fijo es de gente que trabaja en la informalidad, sin las garantías que disfrutan los asalariados públicos y privados beneficiados por la formalidad. Es decir, que un 58% si se enferma puede ir al Seguro Social, pero el otro 42% no, tiene que buscar cómo se las ingenia, y esa gente depende de su salud para poder buscar el sustento, porque no goza de incapacidades. En resumen, que me queda corto el nombramiento de jefe en la Defensoría de los Habitantes con buen sueldo. Yo quisiera que todos defendiéramos a los que están fregados y de mal salario. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien.
WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Recuerde, martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, los días martes, aquí dentro del programa Horizontes, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Esto es un esfuerzo de la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional para que la comunidad de médicos de nuestro país, todos los afiliados y afiliadas y quienes aún no se han afiliado, que probablemente lo harán próximamente, se informen adecuadamente. Además, el resto de la población vamos aprendiendo, como digo yo siempre, como cultura ciudadana. Es importantísimo saber, sobre todo un tema como este, protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Ya oyeron ustedes el testimonio de don Ronald Quiroz desde Cartago, que es un guarda que logró protegerse por medio de esta ley. Es importantísimo conocer nuestros derechos. Vamos con algunas personas que han reportado la sintonía. Dice por acá: muy feliz día. El Departamento Legal de la Unión Médica Nacional está conformado por abogados expertos en la defensa del cuerpo médico. Eso nos dice el máster abogado Carlos Rodolfo Abarca Picado, quien es el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Gracias, máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, por estar en sintonía. Gracias por darle seguimiento. El licenciado Oscar Salas Porras, desde la Cámara de Agricultura Orgánica, como siempre, dice emperillado como siempre. Muy interesante el programa. Don Oscar es abogado de profesión también, gracias. El doctor Juan Carlos Mora Montero, que es el director de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, reporta sintonía, dice: hoy estaré con teletrabajo desde mi bella Puriscal, estoy escuchándolos, un saludo cordial para todos los oyentes, gracias, muchísimas gracias. Luego viene por acá, vamos a ver, voy rápidamente con los hospitales, que le decía ahora en el corte al licenciado que estamos de bases llenas hoy. El Hospital Escalante Pradilla, esto es en Pérez Celedón, hace su reporte de sintonía, dice: interesante el programa, debemos informarnos adecuadamente para hacer valer nuestros derechos. Gracias a los amigos de Pérez Celedón del Escalante Pradilla. Desde el Tony Facio, como siempre en sintonía de La Voz Médica, sigan adelante, ¿ok? Saludos en el Max Peralta, a la doctora Yanis y al doctor Blanco, que están en sintonía. Allá en Cartago, en el Max Peralta. Desde el Hospital México, como siempre, son varios los reportes, seguramente de diferentes pisos. Dice en sintonía, otros dicen magnífica la exposición del licenciado, y después qué importante saber nosotros cuáles son nuestros derechos, nos dicen desde el Hospital México. El Hospital Psiquiátrico, esto es en Pavas, desde el Hospital Psiquiátrico los estamos escuchando, amigos de La Voz Médica. Hospital Carit, dice en sintonía, como siempre, cada 8 días estamos sintonizados aquí, diferentes compañeros y compañeras desde el Hospital Carit. Por favor, salúdenos, claro que sí. Un abrazo a la distancia y gracias por estar en sintonía. Hospital de Niños también dice: estamos en sintonía desde San Carlos. San Carlos amaneció bellísimo hoy, los invitamos a que vengan por acá, manejando con prevención para no atenderles acá en el hospital, pero si algo sucede, aquí estamos como siempre esperándolos para servirles desde el Hospital de Cartago. Y en Calderón Guardia también dice: gracias amigos de la Unión Médica por este espacio, que es un espacio que nos cultiva a todos. Los EBAIS de Puriscal, EBAIS de Montes de Oca, EBAIS
Altos del Carmen, dice, esto es en Cartago, dice, desde Ebais, Altos del Carmen, estamos en sintonía, Ebais de San Diego de Tres Ríos y Ebais de Santa Ana. Saludamos al doctor Montes de Oca, que dice que va camino a su lugar de trabajo, escuchándonos en la 96.3 desde su vehículo. Gracias, doctor Montes de Oca, que Dios le permita llegar bien a su destino. Bien, vamos a continuar con la exposición que nos hace el licenciado José Carlos Escalante Rubí del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, con el tema de hoy: protección en fueros especiales y tutela al debido proceso. Licenciado, continúe con su exposición, adelante. Sí, muchas gracias. Un tema importante que anteriormente estaba mencionando es porque que es un proceso, o sea, es un proceso sumarísimo. El artículo 543 literalmente indica que el juzgado substanciará el procedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de diversa naturaleza que se tramita en el despacho. Es decir, el juez laboral tiene que darle prioridad a los fueros de protección, y dice: a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará curso. Es decir, entonces se presenta el fuero y según lo que aquí está normado en el 543, el juez tiene 24 horas para darle curso. Es decir, puede de una vez ordenar la suspensión del acto, como a mí me ha pasado en varios casos, en donde, por ejemplo, se le informa al funcionario que se le va a ejecutar una sanción, suspensión de 8 días, y le tienen que definir una fecha, ¿verdad? Entonces se define la fecha, se presenta el fuero y el juez le ordena al titular subordinado, a la jefatura, suspender el acto, y entonces eso protege la estabilidad, ¿verdad? Entonces suspende el acto mediante una medida cautelar y le da curso a la demanda como tal. Entonces el acto se detiene y el funcionario no es suspendido, y el asunto pues se definirá en el proceso como tal, en el juicio que sigue, ¿verdad? Entonces eso lo que garantiza es que no se perpetúe, no haya esa afectación como sucedía antes, ¿verdad? Que antes se despedía o se sancionaba, había que irse al proceso para ver si se reinstalaba o se anulaba la sanción. Ahora aquí es distinto, porque lo que pretende el fuero es garantizar esa estabilidad, esa seguridad en el trabajo como tal. Licenciado, hay un mensaje que nos ingresa acá de una persona que dice: omito mi nombre, pero en mi caso, gracias a los buenos oficios de la Unión Médica Nacional, pude tener una buena representación en el Hospital Calderón Guardia cuando yo era perseguida por una jefatura. Ese es el mensaje. Dice que agradece mucho a la Unión Médica por la representación que tuvo. Me surge a mí una pregunta con base en esto. Un hospital que son tan grandes como puede ser el Hospital San Juan de Dios, el Hospital México, el Calderón Guardia, en fin, prácticamente todos son muy grandes. ¿Quién es el que puede abrir el proceso? O sea, ¿quién señala que se abra? ¿Es el director del hospital o es el jefe inmediato de la sección? ¿Qué sé yo? Si hablamos, por decir algo, voy a ponerlo a manera de ejemplo, si hablamos del departamento de cardiología, ¿es el jefe de cardiología o es el jefe o es el director general del hospital? ¿Quién es el que abre el proceso? Sí, ahí depende si hay una jefatura real y efectiva en el servicio como tal, porque a veces sucede que hay coordinadores que no son jefaturas reales y efectivas. Entonces el jefe directo de esos especialistas o médicos generales en algunas ocasiones es el director general del hospital. Entonces eso va a depender mucho, don Edgar, si en el servicio como tal hay una jefatura real y efectiva. Si hay una jefatura, qué sé yo, en el servicio de consulta externa, y entonces ese servicio tiene una jefatura real y efectiva, esa jefatura está totalmente legitimado para hacer la apertura del debido proceso contra el funcionario como tal. Bueno, muy bien, queda sumamente claro, sí, porque dependiendo del organigrama. Entonces, un saludo para el licenciado Diego Armando Solano Azofeifa, también abogado del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que dice: buenos días, voy escuchando el programa, excelente programa, saludos al colega Escalante, le dice por acá. Continúe, licenciado.
Sí, entonces eso es importante, ¿verdad? Se presenta el fuero, el juez tiene 24 horas para darle curso al mismo, inclusive la misma reforma establece sanciones para que el juez se expone a una sanción disciplinaria para que el juez que no le dé curso al fuero en ese plazo de 24 horas. En este caso, perdone que lo interrumpa nuevamente, licenciado, en este caso, los que tenemos muchas canas y poco pelo, recordamos cómo eran los asuntos laborales antes en Costa Rica. Eran eternos realmente, era muy doloroso ver que cada vez que había algún conflicto en temas laborales eran eternos. Cuando usted me habla de estos plazos tan cortos, yo quiero señalarlo y quiero hacer un reconocimiento a los legisladores por haber hecho estas enmiendas y desde luego al Poder Judicial que se sumó con el personal para que los trabajadores tengamos esa resolución prácticamente estando vivos, y lo digo con sarcasmo, porque en algunos casos personas duraban 8, 9, 10, 12 años y realmente eran procesos eternos. Así es que me encanta resaltar eso, que Costa Rica ha mejorado la administración de la justicia y las leyes desde la Asamblea Legislativa. Continúe, licenciado. Sí, entonces, bueno, se presenta el fuero, el juez tiene que darle curso, cuando ya se notifica a la institución o a la empresa, ellos tienen que rendir un informe en el plazo de 5 días, y ya después entonces el juez convocará a una audiencia, si hay prueba testimonial o declaración de parte, el juez convocará una audiencia, y después de esa audiencia, que viene siendo el juicio, ¿verdad? Ya el juez tiene que emitir sentencia como tal. Entonces, básicamente, ese es el procedimiento del fuero. Es sumamente concreto, e inclusive la misma ley, en el 545, dice que el juez se limitará a estimar o analizar la pretensión de tutela, a verificar cuál es el quebranto que se ha dado a la protección y verificar aspectos formales garantizados en el fuero, y básicamente eso es. Si se decreta la sentencia favorable, se decreta la nulidad que corresponde y se repondrá de la situación previa del acto que dio origen a la acción. Entonces, como ustedes lo ven, es muy concreto lo que se puede ir a cuestionar o analizar en un fuero. Por ejemplo, temas ya de fondo, solicitar ya otros derechos, ya eso sería en otra vía, ¿verdad? En la vía ordinaria. Aquí básicamente se debe tener presente que se protegen despidos, cualquier otra medida disciplinaria y actuaciones discriminatorias, como les comentaba. Le dice el licenciado Manrique Anchía, que lo felicita, dice: voy en mi vehículo escuchando el programa de ustedes, los felicito, excelente la exposición del colega, es importante que todos los costarricenses nos informemos adecuadamente. Atentamente, el licenciado Manrique Anchía. Y nos dice acá Olga Marta, no tengo el apellido, Olga Marta dice: en mi caso, quien me representaba, y pone ahí, no es de la Unión Médica, debe ser de alguna otra institución, dice, no es de la Unión Médica, olvidó señalarme con claridad la prescripción para acceder a la vía sumaria. Tengo entendido que es de 4 a 6 meses, nos dice doña Olga Marta. ¿Cómo está esa situación, licenciado? Sí, una pregunta práctica y muy valiosa, porque la misma reforma en estos artículos que les comenté, del 540 al 547, define este asunto. Entonces, por ejemplo, en el 542 se habla de que el plazo de prescripción es de 6 meses, ¿verdad? Pero ojo, aquí lo dice claramente. Inclusive hay unos votos ahí que han venido a dar claridad, porque dice: la solicitud de tutela se presentará ante el juzgado de trabajo competente, mientras subsistan las medidas por los efectos que provocan la violación contra la cual se reclama. Y después viene aquí algo que me parece importante resaltar.
Dice, la aplicación de la tutela por violación del debido proceso, en el caso de despido, ojo, en el caso de despido, se regirá por el plazo de prescripción de 6 meses. Es decir, ese plazo de prescripción de 6 meses es cuando ha mediado un despido, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo se aplicó alguna otra medida disciplinaria, ese plazo de prescripción de 6 meses no entraría. O por ejemplo que sea un tema de discriminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Igual, si al funcionario lo despidieron y no presentó en el fuero en el plazo de 6 meses, todavía tiene 6 meses más para presentar una demanda, pero por la vía ordinaria laboral. O sea, tampoco es que si no lo presentó en el plazo de 6 meses, prescribió su derecho de demandar. No, jamás. Tampoco significa eso. Nada más que si no lo presentó en el plazo de 6 meses y fue despedido, pues obviamente ya no le va a aplicar todas las reglas y la celeridad de un fuero de protección, que es un proceso sumarísimo, sino que tendría que presentarlo en la vía ordinaria laboral, que tiene sus propias reglas. El trámite pues no es tan expedito como en el fuero de protección. Queda sumamente claro, licenciado. Todavía tenemos bastante tiempo para recibir las consultas o aportes, comentarios, sugerencias. Estamos todavía con buen tiempo. Si usted quiere hacer alguna consulta, puede enviarla en este momento al 83414142. Le dice el licenciado Marco Badilla Chavarría, en sintonía desde carretera. Los felicito por el programa. Atento al expositor, dice su colega el licenciado Marco Badilla Chavarría. Perdón, Abel Ballestero dice: mi esposa sufrió persecución en un hospital que no voy a mencionar, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fue algo muy tedioso. Dichosamente, como lo mencionaron ahí también, contó con la asesoría de la Unión Médica. Gracias a Dios ya mi esposa se pudo jubilar, pero fueron momentos muy difíciles para ella. Amargo recuerdo, pero mucha satisfacción por el servicio de la Unión Médica. Solamente por eso les escribo, para felicitarlos. Bueno, muy bien. Continúe, licenciado. Claro. Y bueno, como ustedes saben, esta conversación que hemos tenido va a quedar grabada, y ustedes también van a poder tener acceso a la misma. Y pues por aquí trae algunos casos prácticos que voy a mencionar y a citar, para que ustedes los tengan ahí a mano y eventualmente puedan consultar si es así de su interés. Por ejemplo, un caso en el 2021, el voto de la Sala Segunda, el 1993, en donde se despidió a una mujer en estado de embarazo y no se respetó, digamos, esa autorización, y lo mismo sucedió en un caso de mujer en estado de lactancia, pero en ese caso fue en el 2018, el voto es el 2040, para que ahí tengan esa referencia. Hay 2 casos aquí también que son de despido discriminatorio por razones de salud. Por razones de salud es un poco más complejo en el tema de prueba, pero también se pueden dar este tipo de situaciones. Tengo el voto, el 477 2019 y el 565 2022, ambos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la que en última instancia conoce los fueros de protección. Porque la sentencia que resuelve el fuero, lo que tiene es el recurso de casación en el plazo de 10 días cuando se emite. Entonces, todos los casos de fuero en alzada los conoce la Sala Segunda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es un despido discriminatorio por razones de salud, sí hay que tener la prueba correspondiente, el punto de comparación, que por ejemplo el funcionario venía incapacitándose, por poner un ejemplo, y al final se le incorpora y se le despide. Entonces la empresa no pudo demostrar cuál era la razón, y al fondo o la razón oculta era que no querían más al trabajador porque pasaba incapacitándose continuamente, lo despiden,
y el trabajador demanda y le dan la razón, ¿verdad? Entonces estas son situaciones que perfectamente en un fuero de protección se pueden ventilar, se pueden discutir y se pueden presentar. Y también tengo un par de casos de la sala segunda que se han dado en el sector público. Por ejemplo, el voto 225/2019, en donde ahí en ese caso era una situación que se dio entre dos compañeras de la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde una demandó a la otra en un juzgado de violencia doméstica, y se dispuso, el juzgado dispuso una medida cautelar contra la agresora. Llega la muchacha, la víctima, presenta esa medida cautelar y el patrono, que es la caja, toma la decisión de suspenderle el nombramiento. Y en ese caso se determinó que el procedimiento que llevó a cabo la caja no fue el idóneo, y por ello se ordenó declarar con lugar el fuero y reinstalar a la trabajadora como tal. Básicamente, bueno, muy bien, indicó como un extracto, ¿verdad?, que lo que dice es que el cese de nombramiento adoptado contra la actora no siguió un procedimiento disciplinario, que era lo que les decía, tendiente a garantizarle el debido proceso, en el que pudiera hacer uso de su derecho de defensa, y pues básicamente sobre eso se determinó que se violentó ahí el debido proceso. Licenciado, el tiempo nos ganó como siempre. Solamente quiero recordarle a los amigos que nos están pidiendo el número telefónico de la Unión Médica Nacional para que quien necesite asesoría, si es médico, recurra a la Unión Médica Nacional. Hay un cuerpo de abogados que le puede asesorar adecuadamente. 2290-5490, 2290-5490, ese es el número telefónico. Licenciado, muchísimas gracias. No, don Edgar, estoy para servirles, y estamos a la orden. El otro voto que olvidé mencionar es el 1671 del 2018, también por un tema de fuero de protección de funcionarios del sector público. Entonces, ahí quedamos a la orden, y muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, licenciado José Carlos Escalante Rubí. Gracias a los amigos que han escuchado La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica, aquí en 96.3 Radio Centro, dentro del programa Horizonte. Nos vamos, hasta mañana. Gracias. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica.